Hola a todos y bienvenidos a Curioso Pasado. Hoy nos adentraremos en las leyes más brutales de la historia. Durante miles de años, la humanidad ha intentado responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo se mantiene el orden? Hoy confiamos en tribunales, derechos y garantías, pero hubo un tiempo en que la justicia no buscaba reinserción. No buscaba comprensión, buscaba equilibrio a través del miedo. Esta es la historia de algunas de las leyes más brutales jamás creadas, normas que moldearon civilizaciones enteras y dejaron cicatrices imborrables en la historia. Primera ley, el precio de un ojo. Código de Hammurabi. Año 1754 a.C. En la ciudad de Babilonia, un rey ordena grabar en piedra más de 280 leyes. Su nombre era Hammurabi. Su objetivo no era solo organizar la sociedad, era imponer un principio que marcaría generaciones. La justicia debe ser visible entre sus normas. Una frase se volvería eterna ojo por ojo, diente por diente. Pero esta expresión no era simbólica. Si un hombre rompía el hueso de otro, le rompían el suyo. Si le arrancaba un ojo, perdía el propio. La ley no distinguía emociones, no consideraba intenciones, solo hechos. Sin embargo, algunas normas iban todavía más lejos. Si un arquitecto construía una casa y ésta se derrumbaba, matando al propietario, el arquitecto era condenado a muerte. Pero si quien moría era el hijo del propietario, la ley ordenaba ejecutar al hijo del arquitecto. La responsabilidad trascendía al culpable. En Babilonia, la justicia no solo castigaba, restablecía el equilibrio, incluso si eso implicaba sacrificar a inocentes. Segunda ley en gobernar a través del terror. Imperio asirio. Siglos después, en el corazón de Mesopotamia, surgió un imperio que entendió el poder del miedo como pocos. Los asirios no solo conquistaban territorios, conquistaban voluntades. Sus relieves muestran escenas de ejecuciones públicas, mutilaciones y castigos ejemplares. No eran simples actos de violencia, eran mensajes tallados en piedra. Las leyes reflejaban esa misma dureza. El adulterio podía castigarse con mutilaciones. Algunos delitos implicaban amputaciones o castigos físicos permanentes. El objetivo no era únicamente castigar al culpable, era advertir al resto. El cuerpo del condenado se convertía en símbolo. Para los asirios, la brutalidad no era descontrol, era estrategia política. El orden debía mantenerse y el miedo era el instrumento. Tercera ley, el Dios viviente. Antiguo Egipto. En Egipto, la justicia estaba profundamente ligada a la religión. El faraón no era solo un gobernante, era la encarnación del orden divino en la tierra. Traicionarlo significaba desafiar el equilibrio del universo. Los conspiradores podían ser ejecutados, los saqueadores de tumbas, condenados a muerte, pero existía un castigo especialmente devastador. En algunos casos, el nombre del condenado era eliminado de registros y monumentos. En una civilización obsesionada con la vida después de la muerte,
Borrar el nombre equivalía a borrar el alma. No era solo morir, era dejar de haber existido. La justicia egipcia no solo castigaba el cuerpo, castigaba la eternidad. Cuarta ley, el espectáculo del castigo, Imperio Romano. Roma se convirtió en el epicentro del poder antiguo. Su ley era sofisticada, avanzada para su tiempo, pero también implacable. La crucifixión era reservada para esclavos, rebeldes y enemigos del Estado. Era una ejecución pública, lenta y humillante. No solo eliminaba al condenado, lo convertía en advertencia. Pero quizás uno de los castigos más inquietantes era la llamada finaculé. El crimen amparricidio. El castigo en él, culpable era introducido en un saco de cuero junto a animales vivos, tradicionalmente un perro, una serpiente. El saco se sellaba y era arrojado al agua. No había contacto con tierra firme. No había funeral digno. Roma entendía que ciertas transgresiones rompían el tejido mismo de la sociedad. Y cuando eso ocurría, la respuesta debía ser extrema. Quinta ley, la ley de la fortaleza, Esparta. En Esparta, la supervivencia del Estado estaba por encima de todo. Cuando un niño nacía, era examinado por los ancianos. Si no parecía lo suficientemente fuerte, podía ser abandonado. La educación comenzaba a los 7 años, los niños eran separados de sus familias y entrenados en condiciones durísimas. Hambre controlada, incompetencia constante, castigos físicos. El objetivo no era formar individuos felices, era crear guerreros. En Esparta, la ley no protegía al débil, protegía al colectivo. La compasión era un lujo que el Estado no podía permitirse. Y como conclusión, hoy, estas leyes nos resultan inconcebibles. Las consideramos crueles, inhumanas, primitivas. Pero, durante siglos, fueron vistas como necesarias. Cada civilización creyó haber encontrado el equilibrio entre orden y castigo. Y en cada caso, la justicia se convirtió en reflejo de sus valores más profundos. La historia demuestra algo inquietante. La ley nunca es neutral. Es un espejo de lo que una sociedad teme y de lo que está dispuesta a hacer para sobrevivir. Quizá la verdadera pregunta no sea por qué fueron tan brutales, sino si, dentro de miles de años, alguien observará nuestras leyes actuales y pensará exactamente lo mismo.